Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó un hombre a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Jesús le respondió: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: Todo esto lo he cumplido. ¿Qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido, porque poseía muchos bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este pasaje es conocido como el pasaje del joven rico, decimos así. Lleva peñan de Yara, ven y sígueme. Vean la ley propuesta, ven y sígueme. Pero queridos amigos, no siempre, ¿verdad?, estamos dispuestos ni estamos disponibles. ¿En qué sentido? Jate cuñande, la famoso ñande ya es shei guapa hoy. Está con ella ñande porque te ve la shei guapa hoy, pero la respuesta. A ver, no la misa jabe, a no ya confesai, a no ya poi vida de comunidad, porque a enda hoy guapa hoy. Hoy construye entonces 4 años, porque es algo ya Dios, Diosito mango. Y eso es, queridos amigos, lo que hoy nos invita a la Iglesia a reflexionar. El pecado del Génesis capítulo 3, versículo 5. Si tú comes de este fruto, tú serás como Dios. Y por otra parte, queridos amigos, toda la palabra de Dios, como ahora justamente estamos entendiendo que ese había sido comunitario. El camino del cristiano es un camino comunitario, es decir, oñon die pawasu, ñaño pitiwana, yahana oñon die, dicatuila yahañan de ñore, inda ñamaemo, aimo veces yo que. Y bueno, aquí este maestro de la ley le pregunta: ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Por lo menos esta pregunta, que es una pregunta retórica, porque Peago Ñandeña responde a lleva, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Jesús le dice: ¿cómo preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Es decir, nos está indicando y nos está llevando de nuevo Jesús hacia lo esencial y lo fundamental del Señor, que es nuestro Salvador, que es nuestro Kyrios, que es la fuerza de Dios que nosotros tenemos para hacer un camino verdadero. Ahora, Jesús le dijo: ¿cómo me preguntas? Le dice, acerca de lo que es bueno. ¿Cómo me preguntas? Porque nosotros sabemos cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios, es decir, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién es el verdaderamente bueno? Esto, queridos amigos, ya nos hace reflexionar a cada uno de nosotros en la fuerza del amor de Dios. Peñan de Yara o me eva de cuellandeja, peñan de Yara hoy potañan de lleva, coangañan bojasa, coanga lleva yahuere co, ñanendie, apecha ñamonga cua. Todo lo que es, queridos amigos, esa fuerza y ese amor de Dios que se manifiesta en el hermano. Y entonces aquí le dice: uno solo es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. La encarnación, es decir, la presencia de un Dios en nuestra vida, en la misericordia, en el amor, en ese camino que tenemos que hacer juntos, queridos hermanos, es esencial y fundamental. Si quieres entrar a la vida eterna, cumple los mandamientos. Pero añade siempre ya es que allí, ¿cuál de los mandamientos? Va a la yapuana. El mandamiento la sé principalmente a yapuana. Es casi como decir, ¿qué mandamiento tengo que dejar de lado? Entre la sella potaje.
Ñande yara y por ahí ñande, que prácticamente tenemos que hacer todos los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás. Y aquí él justamente le dice, Señor, pero yo ya he cumplido todo eso. Entonces hay algo más, el seguimiento, secuela Christi. Eso quiere decir que tiene que ser una renuncia total, no solamente del aspecto material, quiere decir, queridos amigos, que nosotros tenemos que renunciar a nuestra vida. Ñande ya yesa cuana ya güere coja ella lleva peña de yara tumaranga tuja peye ñande ya puno ya guata, dejando lo externo y sobre todo fortaleciéndonos desde esa vida espiritual interna. Que así sea. Que así sea.